Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero muy bien. Les saluda su amigo Yes en este su podcast Temas Espirituales. Es un gusto estar con ustedes. Les extiendo un abrazo grande y fraterno, esperando estén gozando de la recuperación que otorga nuestro programa de Alcohólicos Anónimos en esta práctica que es diaria. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro libro Criterios Profesionales, ya que ha sido uno de los libros que más enseñanzas me han dejado en lo personal y que por supuesto me ha llevado a tener trabajos exhaustivos de alguna manera en mi propia persona, en el conocimiento de quién soy, de qué es lo que siento, de qué es lo que pienso, de en dónde radica mi enfermedad y por supuesto qué puedo hacer para ir mermando ese tipo de síntomas del alcoholismo y todo lo que refiere. Y pues bueno, el día de hoy tenemos este tema que es aspectos neuropsiquiátricos del alcoholismo, escrito por el doctor Dionisio Nieto, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Esto viene publicado en la revista Plenitud número 39. Y dice así: los aspectos neuropsiquiátricos del problema del alcoholismo se han venido tratando desde el siglo pasado y cada vez se ha profundizado más en los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central. Desde el punto de vista de la clínica psiquiátrica, los trastornos que encontramos con más frecuencia son específicamente debidos al alcoholismo crónico, cuya manifestación se caracteriza por sus efectos psíquicos agudos o crónicos. El cuadro más agudo, debido a la intoxicación crónica por el alcohol, es el síndrome conocido como delirium tremens, del cual probablemente han oído hablar todos ustedes. Este cuadro es el más aparatoso que encontramos en la clínica psiquiátrica. Se presenta en forma general, de manera súbita, de un día para otro. El enfermo desarrolla un estado de confusión mental profundo, con dilación de la conciencia, delirio intenso y temblor. Por ello, lo del delirium tremens y una gran riqueza de alucinaciones, siendo este el cuadro psiquiátrico que vemos en la clínica con más abundancia de alteraciones en el sensorio. En él predominan las alucinaciones visuales, auditivas, senestésicas y táctiles, y se producen, además, en todas las esferas sensoriales fenómenos alucinatorios por los cuales el enfermo se agita intensamente. Anteriormente, cuando no había mayores recursos para tratar estos cuadros, la frecuencia de la mortalidad era del 30% aproximadamente. En la actualidad, se cuenta con un pronóstico benigno, es decir, el estado de confusión mental aguda puede combatirse con la ayuda de nuevos psicofármacos y manteniendo el equilibrio electrolítico del sujeto. Con gran frecuencia estos enfermos se deshidrataban, siendo esta la principal causa de muerte. Actualmente llegan con poca frecuencia a la clínica psiquiátrica casos de delirium tremens, precisamente porque incluso los médicos generales pueden abocarse a su tratamiento y por lo general se puede evitar el internamiento al paciente. En los servicios de psiquiatría del antiguo Hospital Psiquiátrico Nacional La Castañeda, recibíamos con gran frecuencia en los años 40 cuadros de delirium tremens, que entonces revestían bastante gravedad por no contar con medicamentos útiles. Por ello, se recurría con gran frecuencia al uso de barbitúricos, lo que presentaba que el grado de intoxicación fuera más elevado, debido a que generalmente no se encontraba muy bien la función hepática del sujeto. Como dijo el doctor Tamayo, en ese tiempo la mortalidad era, como ya se mencionó también, de cerca del 30%. Actualmente es raro que un enfermo sucumba por delirium tremens, porque con los métodos actuales de tratamiento psiquiátrico y los cuidados generales se puede evitar o curar en un plazo no mayor de 48 horas. Y muchas veces ni siquiera llegan a internarse en los servicios psiquiátricos, siendo que incluso los médicos generales pueden prevenir su internamiento.
Si el enfermo alcohólico que hace un episodio de delirium tremens sigue tomando alcohol, puede repetirse estos episodios y con el tiempo desarrollarse. Otro síndrome que fue descrito desde finales del siglo pasado por el psiquiatra ruso Koraskov, quien en 1895 aproximadamente describió el síndrome que lleva su nombre y que es de mucho interés desde el punto de vista psiquiátrico. Este síndrome se caracteriza por la pérdida notable de la memoria de retención. Los enfermos no recuerdan para nada las cosas que acaban de hacer, lo que han hecho últimamente y demás, porque tienen lo que se llama alucinaciones de la memoria, falseamientos del recuerdo, es decir, inventan cosas, no por mentiras, sino porque rellenan los huecos de su memoria con los recuerdos. Estas dos cosas son muy curiosas y las pueden desarrollar los alcohólicos después de varios episodios de delirium tremens. Y se conoce además cuáles son exactamente las lesiones en que se basa esta alteración del síndrome de Koraskov, que consienten en una lesión en la estructura de la base del cerebro, principalmente en el óvulo límbico de los cuerpos estriados y la circunvolución del hipocampo. Ahí se encuentra el sustrato anatómico de esta deficiencia de memoria y las fabulaciones que constituyen tal síndrome. El pronóstico de este síndrome es variable. Puede ocurrir que si las lesiones no son muy intensas, se recupere el individuo en poco tiempo, si no vuelve a incurrir en el abuso del alcohol. Pero con gran frecuencia el síndrome de Koraskov resulta irreversible y los pacientes tienen que ser hospitalizados como enfermos crónicos en hospitales psiquiátricos. Otras de las modalidades que se producen en las clínicas psiquiátricas es el síndrome de Wernicke, el cual resulta en alteraciones de una estructura próxima a la base del cerebro, el hipotálamo llamado trono cerebral, donde también se producen fenómenos de tipo alucinatorio con parálisis de nervios craneales y un estado de confusión mental pasajero. Se sabe que esta alteración es específica debido a la deficiencia de vitamina B1 y tiamina. Y el cuadro del síndrome de Wernicke se corrige especialmente administrando altas dosis de tiamina o de los componentes del complejo B. Pero si el sujeto sigue bebiendo, llega a producirse el síndrome de Koraskov y ulteriormente el síndrome de delirium tremens y también el síndrome anterior. Esta es la secuencia de las alteraciones que se produce en el sistema nervioso. Y bueno, hasta aquí esta parte. Híjole, no sé ustedes, pero me recordó la parte me recordó la historia del hombre que quería cruzar las calles, ¿no? Y sabía que lo iban a atropellar y aún así lo seguía haciendo. Y es importante entender nosotros que estamos enfermos física, mental y espiritualmente. Y en esta ocasión estamos hablando específicamente de la cuestión mental, de lo que afecta a un nivel psíquico el alcoholismo, por el exceso, por el abuso, por la enfermedad crónica. Por eso es que los alcohólicos somos desconcertantes hasta cierto punto, porque si ahorita lo hablo desde este punto de vista de unos años de sobriedad y de práctica del programa y de estar en el servicio, han llegado ocasiones de complejidad, de hastío, de pensamientos, de volver a beber. Es por ello que, a pesar de que nosotros estamos en el esfuerzo de continuar evolucionando y mejorando, seguimos siendo atacados por el alcohol. Ahora pónganse en el lugar en las personas que no tienen el conocimiento de Alcohólicos Anónimos de ninguna manera, o que lo han hecho o han asistido tal vez a los grupos, pero por una mala práctica de los grupos, un mal ejercicio de lo que refieren a nuestras tradiciones, muchas de esas personas se alejan y no quieren volver a saber de Alcohólicos Anónimos, el único lugar hasta el día de hoy conocido que puede ayudar con la enfermedad del alcoholismo. Y por ello es que vamos viendo este tipo de historias y se trata de eso. Y qué buena noticia que ya hay muy pocas personas con delirium tremens, es bueno. Pero ahora hablemos de todas las personas que ahora son dependientes de un fármaco. Y justamente eso es lo que otorga a Alcohólicos Anónimos una libertad. La libertad de estar bajo influencias
de lo que se refiere medicamento. Medicamento que de alguna manera van opacando nuestras emociones, nuestras actividades. Y es importante hablar de esto porque yo no estoy delimitando, de ninguna manera estoy delimitando la cuestión, ni tampoco demeritando, porque no estoy demeritando para nada la cuestión del esfuerzo de los médicos, para nada, es una buena solución, pero no la ideal. Lo ideal es vivir nuestras vidas tal cual somos, pero esto que estamos ahorita escuchando es cuando ya la enfermedad del alcoholismo atacó directamente la psique del alcohólico, del ser humano con esta enfermedad, y ya está afectando y alterando de toda manera ese tipo de funciones que deberíamos de tener. Y nosotros lo hemos visto, no sé ustedes, pero en mi grupo han llegado personas con ese tipo de problemas, a lo mejor no en un grado complicado o alto, pero sí han llegado con algún tipo de alteración mental en la cual ya tienen movimientos involuntarios, palabras, pensamientos que ya no hay filtro y lo hablan. Personas que están en otro mundo de verdad, pensando otro tipo de cosas, pero están aquí con nosotros y en ocasiones pueden comunicarse. Entonces nos damos cuenta hasta este punto que la importancia que tenemos nosotros de cuidarnos y de cuidar a aquellos miembros que son de nuevo ingreso para que no vayan y hagan esa prueba porque es muy probable que ya no regresen. Entonces hasta ahorita vamos viendo los efectos a nivel neuronal y a nivel neuropsiquiátrico, todas las circunstancias que se están forjando y formando para nosotros poder ser unos alcohólicos con algo ya irreversible. Y cuando hablo de irreversible me refiero a la cuestión de la mente, lo que ya no podemos detener, lo que ya, por más que queramos, quedó una afectación muy severa dentro de nuestra mente. Y no estamos hablando nada de lo emocional, ahorita vamos en esto de la cuestión neuronal. Pero bueno, continuemos nuestra lectura. Otra modalidad importante es lo que clásicamente se conoce como la paranoia alcohólica. Esta revista, en general, un cuadro de delirio de celos, que es una entidad descrita en psiquiatría desde principios del siglo, específicamente vinculada a alteraciones tóxicas por el alcohol. En ella, el enfermo desarrolla un sentimiento de celos, lo que resulta en condiciones altamente peligrosas, pudiéndose llegar en ocasiones a la criminalidad, es decir, se llega a matar al cónyuge. Esto se puede dar tanto en el hombre como en la mujer, aunque se da más en los hombres, ya que el alcoholismo es más frecuente en él. Estos casos de paranoia alcohólica son realmente de gran peligrosidad. En la actualidad, si se detecta el caso y se presta oportuna intervención médica, es curable. En principio, suprimiendo la ingestión de alcohol y administrando drogas psicotrópicas que hacen desaparecer las sensaciones delirantes. Estos son los cuadros más importantes desde el punto de vista de la psiquiatría clínica. Los otros aspectos son de alteraciones caracterológicas que representan un capítulo extraordinariamente importante en el alcoholismo crónico. Independientemente de los trastornos mentales en cierta magnitud, el alcohólico desarrolla alteraciones caracterológicas que dificultan las relaciones interpersonales, las familiares y también el rendimiento en el trabajo. La capacidad de alcohol para disminuir el rendimiento, la eficiencia en el trabajo y en la producción ya se reveló hace mucho tiempo a través de métodos experimentales. Kraepelin, fundador de la psiquiatría científica moderna, a fines del siglo pasado, hizo un experimento en su clínica psiquiátrica de Múnich con sus colaboradores. Con una dosis de alcohol regulada se hicieron pruebas psicológicas respecto a la capacidad del tiempo de reacción y de rendimiento. En general, y en una publicación que es realmente de época, Kraepelin demostró que dosis no muy altas de alcohol disminuyen en una forma patente, evidenciable por pruebas psicológicas, la capacidad de rendimiento del sujeto. Pero aparte de la disminución de rendimiento,
son las alteraciones caracterológicas las que dificultan las organizaciones sociales y familiares del sujeto, que conduce con gran frecuencia a la transgresión de las normas sociales hasta llegar a la delincuencia. La relación entre los delitos y el alcoholismo es algo bien establecido en todos los países y en todas las épocas. Sobre esto, desde los puntos de vista psiquiátrico y legal, se ha tratado acerca de si los delitos que se cometen en estado de embriaguez o motivos por alteraciones caracterológicas debidas al alcoholismo deben ser penalizados como otro tipo de delitos o ameritan alguna consideración especial. Esto también desde el siglo pasado se ha venido tomando en cuenta en las distintas legislaciones y en definitiva no se insiste más en esos aspectos, por la cuestión de que el alcoholismo está ampliamente tratada aquí y solo correspondía señalar los puntos de interés en el aspecto psiquiátrico. Y así termina esta lectura. Y nos hace, a mi criterio, nos hace un amplio mapa general de la progresión de la enfermedad del alcoholismo a nivel neuronal, a nivel psíquico, y que por supuesto todos estamos, mientras se siga consumiendo alcohol, pues vamos a estar predispuestos hacia la criminalidad, hacia la violencia. Para ampliarlo de una manera o generalizarlo más enfáticamente, somos personas que cuando bebemos no tenemos control sobre nosotros mismos. El poco control que llegamos a tener, entre más alcohol hay, va perdiendo esa tensión, ese soporte que vamos adquiriendo. Entonces, para mí es muy gráfico esto, porque sí es verdad que cuando uno está bajo las influencias del alcohol comete actos que no debió haber cometido, pero también debemos entender que quien decide tomar es uno mismo. Cuando ya está uno en el alcoholismo crónico cambia la cosa, porque el que está en el alcoholismo crónico no tiene de ninguna manera otro chance, no tiene poder de decisión. Su única dirección es la bebida constante hasta perderse. Esa es la diferencia entre un alcohólico crónico y un alcohólico problema, que el alcohólico problema puede decidir tomar o no, pero el alcohólico crónico ya no puede decidir, ha perdido esa facultad que nos habla dentro del primer paso, donde dice que el salteador rapaz nos ha despojado de las facultades de la voluntad, y entre esas facultades de la voluntad está la decisión. Entonces, somos afortunados los que estamos escuchando esto, ya llevamos un rato y un tiempo sin beber, y más si llegamos jóvenes, de no habernos atrofiado o afectado nuestras neuronas tanto. Tenemos todo el deber de alguna manera de que los jóvenes que lleguen poderles evitar este tipo de conflictos emocionales que se viven todo el tiempo, y que gran parte de esto refiere que nosotros somos muy afortunados y somos un milagro por haber llegado a Alcohólicos Anónimos a una temprana manifestación de una enfermedad tan horrible como la es el alcoholismo. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este podcast. Les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes que reaccionan, que comparten, comentan. Y hablando de comentarios, te invito a que en la cajita de comentarios pongas alguna pregunta, alguna duda, para nosotros seguirlas atendiendo, y posteriormente vayan saliendo como van saliendo estos podcasts. Y pues bueno, sin más, me despido de ustedes, su amigo P&Yes. Nos vemos en el siguiente podcast en su canal Temas Espirituales.